free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out that the police have been so busy arresting. Amigos y amigas, este medio de comunicación que es YouTube permite hacer actualizaciones de contenido y este vídeo es una muestra de ello. La mayor parte coincide con el vídeo que ya publicamos hace 4 meses, pero aproximadamente a partir del minuto 24 y medio encontraréis un añadido que no pude resistirme a incluir en este otro vídeo. Esta es la justificación. Y la razón es que amplía lo ya explicado por el doctor Carlos Sainz y le da un toque humano al debate de la cocina. A fin de cuentas, bueno, este es el elemento diferenciador que tenemos en el canal Lugares de la Guerra Fría. Así que espero que lo encontréis acertado e interesante. Hola, amigos y amigas. Hoy vamos a abordar el asunto del debate de la cocina, de Kitchen Debate. Es un debate que conmemora un famoso encuentro entre Nixon, vicepresidente del gobierno a la sazón, y Khrushchev, o Khrushchev, o Khrushchev, o Khrushchev, que de las 4 maneras se puede mencionar al personaje, que era el secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en aquellos años, 1959. Para analizarlo contamos con un amigo, que es Carlos Sanz Díaz, autor de un libro muy recomendable para los que quieran conocer la Guerra Fría. Se titula La Guerra Fría, una historia inacabada. Carlos, como ya saben la mayor parte de nuestros amigos, es profesor de Historia Contemporánea, profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y también colabora con la Escuela Diplomática de España. Anteriormente fue jefe de estudios. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Buenas. Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de dar imagen y recordar lo que fue aquel debate, el debate de la cocina. Si te parece, para entrar un poquito en materia, ¿nos podrías hablar de cómo fue la relación entre Washington y Moscú por esa época? Muy bien. Bueno, pues estamos hablando del año 1959 y como bien has dicho, Khrushchev era el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética y había traído una etapa de cierta distensión en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, de un deshielo. Se habla de un deshielo de Khrushchev hacia el interior porque después de la etapa de Stalin, que termina en el 53 con la muerte de Stalin, Khrushchev lo que hace es liberalizar un poco la situación en el interior, poner en libertad presos políticos, permitir que haya algo más de debate libre y también relajar un poco la tendencia de la economía solo hacia la industria pesada y cuidar más el nivel de vida de la población atendiendo a los bienes de consumo. Claro. Así que se trataba eso en el interior y hacia el exterior lo que trae Khrushchev es también una coexistencia pacífica, que es el concepto que se utilizaba. La idea de que Estados Unidos y la Unión Soviética no estaban condenados a enfrentarse de forma inmediata y que podían compartir el mundo, coexistir, trasladando la rivalidad, bueno, que seguía siendo múltiple, pero sobre todo a una competición entre sistemas, a ver cuál era el mejor. Sí, porque además de lo que se trataba también es de colaborar en cierto modo, ¿no? Intercambiar conocimientos y experiencias. Algunos historiadores, incluso lo mencionas en tu libro, dieron como finalizada la Guerra Fría durante este periodo. Eso es porque cerraron este capítulo antes de que llegase la crisis de los misiles, supongo. Claro, cuando todavía no se sabía que iba a haber otro pico de tensión en el 62, se empezó a decir, bueno, pasado el 53 o el 56, cuando Khrushchev hace el discurso de la desestalinización, ya no hay Guerra Fría porque Estados Unidos y la Unión Soviética están colaborando en una serie de materias. En el 55 desbloquean la admisión de nuevos países a Naciones Unidas, y entre otras cosas ahí entra España. Celebran una cumbre, la cumbre de Ginebra del 55, la primera desde Potsdam, y aunque no acuerdan nada, realmente no se ponen de acuerdo, pero vuelven a hablarse.
y tratan también, bueno, acuerdan a hacer algunas exposiciones e intercambios culturales y científicos, que es muy importante y forma también parte del espíritu de la época. Claro, muy bien. Bueno, pues fruto de esta colaboración y de estos intercambios empieza la exposición en el Parque Sokolniki. Vamos a buscar exactamente el lugar donde se llevó a cabo esta exposición en el Parque Sokolniki, que fue más o menos en este pabellón que aquí está, bueno, pues arreciado por la lluvia, pero aquí en el interior de este pabellón donde se montó una cúpula, creo, y se pudo llevar a efecto pues una exposición de productos de consumo norteamericanos, incluso automóviles, y bueno, una cosa muy importante para los soviéticos que era probar la Coca-Cola. Se les dio a probar la Coca-Cola en esta exposición y para algunos fue el debate de la Coca-Cola. Así que... Sí, o de la Pepsi-Cola. De la Pepsi-Cola, efectivamente. La Pepsi-Cola, efectivamente. Sí. Bueno, de todas maneras, siguiendo con el aspecto geopolítico, ¿qué nos puedes decir de la relación que existía en aquellos momentos entre Khrushchev y Eisenhower? Bueno, como te decía, ellos se encontraron en esta cumbre en Ginebra y Eisenhower básicamente prolongó la política de Truman, pues, con quizá un toque un poco más conservador y con un énfasis mayor en las armas atómicas. Era la época de la destrucción mutua asegurada y Khrushchev pues no se arredró. El estilo de Khrushchev era bastante directo y bastante suelto, sarcástico se decía, y son los años en que la Unión Soviética de hecho supera a Estados Unidos en la carrera espacial. El efecto Sputnik del 57 es muy importante, ¿no? El primer lanzamiento de un satélite artificial demuestra que los soviéticos van por delante de los norteamericanos y eso genera el llamado efecto Sputnik en Estados Unidos, que es, diríamos, ponerse las pilas de forma coloquial. Es cuando tenemos que competir y ponernos al nivel, porque claro, quien podía lanzar un satélite artificial también tenía resuelto la cuestión de cómo lanzar una bomba atómica sobre el territorio enemigo. Así que hay una rivalidad atómica interesante. No fue tan fácil el poner los misiles intercontinentales, para eso tendríamos que llegar a los años posteriores, pero bueno, al principio pues poner una pequeña bola como el Sputnik en órbita geoestacionaria, bueno, en órbita estacionaria, en órbita alrededor del planeta, pues fue realmente algo que conmocionó al mundo. Luego ya la carrera espacial sería otra historia a contar en otro programa, ¿no? Pero bien, siguiendo con lo que es el lugar de la exposición, vamos a conocer un poquito más a fondo cuál es el Parque Sokolniki, y para ello nos vamos a ubicar en el arco de entrada, que es una de las zonas características de este parque, ¿no? Este parque que en invierno pues se ilumina, se queda muy bonito, muy chulo, y es una zona de expansión y de recreo. Y los fines de semana, que hace buen tiempo, pues yo creo que estará, vamos, surtidísimo de visitantes de aquí y de allá, y que, bueno, merece la pena a la gente que haga un poquito de turismo por Moscú darse un paseo por este parque y visitar algunas de las zonas de expansión. Bueno, en relación a cómo se llevaban Khrushchev y Nixon, ¿tienes alguna idea de, bueno, cómo fue esta relación? Bueno, yo creo que lo que se vio en el debate de la cocina del 59 lo expresa bastante bien. Nixon era un combativo anticomunista y tenía mucha labia, era abogado, ¿no? Había llegado a la vicepresidencia muy joven, con 39 años, lo elige Eisenhower para su ticket electoral y le mantuvo como vicepresidente durante los 8 años que estuvo, del 53 al 61. Y en Khrushchev, Nixon encontró la horma de su zapato, porque también Khrushchev era, como decía, pues tenía este estilo franco, sarcástico, de hablar sin filtro, y el debate de la cocina proporcionó momentos de una relación pues como muy franca, sin corsés, de un duelo dialéctico entre sistemas ideológicos, cada uno de ellos diciendo
porque era superior el capitalismo, en opinión de Nixon, que dice, pues, porque hay que dejar que las ideas fluyan, porque hay mayor libertad de elección, etcétera, y Khrushchev, que no se arrugaba, diciendo, bueno, es que el comunismo es superior porque, luego entramos en ello un poco, hemos avanzado muy rápido, los obreros soviéticos tienen lo mismo que tenéis vosotros y tenemos una concepción del mundo superior, así que fue un duelo realmente entre gigantes de la dialéctica en un momento en que la tensión al menos se trasladó mucho a las palabras, con cordialidad, pero se lanzaba auténticos datos. Sí. No dejaron de lanzarse pullas durante esos instantes en los que estuvieron ahí en directo delante de las cámaras, ¿no? Incluso hay un gesto que le hace así Nikita a Richard Nixon, y otro gesto que me llama mucho la atención, que es cómo le para Nixon a Nikita y le toca en el brazo, le toca en el hombro. En fin, hay una cierta complicidad y no exenta de tensión, lógicamente, porque están defendiendo ideas antagónicas y formas de vida absolutamente contrapuestas. Había arrojado el guante. Es un debate. Era el momento para deshinchar sus fanfarronerías. Se puede ver además en YouTube, creo que íntegramente, por lo menos en inglés. Sí, es totalmente recomendable. Son 16 minutos lo que hay de debate. Le dije apuntándole con el dedo para que le llegara el mensaje. Subtitulado, y eso destaca lo que tú dices, es muy franco, es muy fresco. Y además saben que están actuando hablando ante televisión, porque se está grabando en sistema de televisión a color, que entonces era una novedad, y cada uno de los dos quiere ganar. Khrushchev trató de reírse de lo que yo había dicho, pero insistí. Que no estaba previsto, se ponen a hablar. Espero que el primer ministro comprenda todas las implicaciones de lo que acaba de decir. Sobre la superioridad del Cuando coloca a una de nuestras dos poderosas naciones en posición tal que no le queda otra elección que aceptar que le dicten su conducta, las ideas del uno y del otro. Además se ve que al principio hay un solo traductor y luego, como hablan tan rápido y se acumulan, luego va otro y va otro, y al final hay 3 traductores detrás de ellos intentando poner orden en aquello que se están diciendo. Muy bien. Respondió furiosamente, siguiendo con lo que al punto que a veces parecía perder todo control de sí mismo. Pero como noté más tarde, nunca permite que su ira pierda el control, sino que la utiliza. ¿Por qué se crea esta necesidad de dar a conocer? La usaba para tratar de hacerme aparecer como el villano, ¿Es de alguna manera advirtiéndome al enemigo, de que no lo amenazara y negando vehementemente que él hubiera lanzado un ultimátum. Bueno, se trata de una ocasión estupenda de vender el American Way of Life. Dentro de este cambio que traía el deshielo y la coexistencia pacífica, Moscú y Washington acuerdan mutuamente permitir una exposición de productos del otro país. Entonces, le dije que nuestro bando en Estados Unidos nunca se dedicaría a lanzar amenazas. Llegaba el momento de que entonces me acusó de amenazarle indirectamente. Que era la sociedad de consumo capitalista y sorprendieran y cautivaran al público soviético, que es a lo que iban los norteamericanos, a empatar con sus bienes y a decir lo bien que vivía el americano, el estadounidense en medio, ¿no? Bueno, siguiendo por este paseo por el parque, le contesté que todos conocíamos el poderío de la Unión Soviética, a ver una cosa, pero puse de relieve que en la era nuclear, ¿no? las diferencias marginales en un sentido u otro no tienen importancia. Y es que realmente Khrushchev pronto se dio cuenta de que no ganaría nada continuando por ese camino y trató de terminar la discusión de la Pepsi-Cola. Sin entusiasmo. Yo he leído, Carlos, que Nixon estaba un poco presionado para que lograra llevar a Khrushchev la suspicacia al pabellón de la Pepsi-Cola, era un elemento fundamental de su naturaleza. Hacer una foto bebiendo cuando dejamos el modelo de casa americana, Donald Kendall, presidente internacional de Pepsi-Cola, le ofreció un vaso del producto de su compañía. De Estados Unidos arriesgaba, en cierto modo, también. Lo miró con desconfianza y no quiso beber hasta que yo lo hice primero. Para salir una vez victoriosos lo he probado, algunos puntos de engulló propaganda. un vaso Estaba entero sin respirar. mientras le estaban enseñando el Mi pabellón, encuentro con Khrushchev, en lo que se llamó el debate de la cocina, me convenció de que era un totalitario brutal. Se aprovechó un momento de calor, era pleno verano. Nunca se contentaba con decir lo que quería. Estaba sudando mucho y permitir que yo dijera a nivel lo que quisiera. Muy oportunamente se sentía impelido a provocar disputas cuando el dirigente para someterme la Pepsi-Cola, intimidarme todos los flashes de hasta los imponerme fotógrafos se
no por la lógica de sus argumentos o la elocuencia de sus palabras, eso fue una propaganda, sino por la fuerza de su fanfarronería y además que y la gravedad de sus amenazas. tuvo sus consecuencias. Esta caracterización puede parecer áspera. Vamos un poquito más allá y veremos qué es lo que pasó después. Que inició el periodo de censura ligeramente suavizada, conocido por el deshielo, y que denunció las matanzas injustas de los años de Stalin. Pero ninguno de estos episodios contradice la descripción que acabo de hacer. Ambos la confirman. Durante el deshielo, ¿qué pasó con la persecución? Khrushchev permitió una mayor libertad de expresión en literatura y arte, pero se reservó el privilegio de determinar lo que podía criticarse y lo que no. Muchos de los horrores de la era de Stalin eran caza libre, pero no lo eran menos los que continuaron en la era de Khrushchev. Este aplicó estrictamente sus reglas literarias, pues sabía cuán difícil es dejar cierta libertad a los intelectuales sin que se convierta en una bola de nieve que crece alrededor. Una vez dijo a un grupo de escritores que la revolución de Hungría de 1956 habría podido impedirse si el gobierno hubiese fusilado a unos cuantos escritores que fomentaban el descontento. Si algo se presentara en la Unión Soviética, agregó mirando fríamente a los intelectuales, mis manos no temblarán. De igual modo, en su informe secreto ante el Congreso del Partido Comunista en 1956, Khrushchev no denunció el reinado de terror de Stalin debido a un imperativo moral que acabara de descubrir. Lo hizo como parte de un juego político bien calculado, escogiendo cuidadosamente las palabras. Khrushchev nunca condenó la brutalidad de Stalin por sí. Me estoy acordando ahora. Señaló con aprobación que Lenin recurrió implacablemente y sin vacilar a los métodos más extremos. Llegó incluso a señalar que la liquidación de las desviacionistas de derechas fue uno de los grandes servicios de Stalin al comunismo. Y luego, por otro lado, que denunció solamente aquellos crímenes en que se pudiera implicar a sus rivales políticos. Un alto ejecutivo de Coca-Cola, al deformar la historia de las depuraciones de Stalin, la empleó para llevar a cabo su propia depuración. La última de las botellas el disidente exiliado Vladimir Bukovsky ha contado que mientras Khrushchev denunciaba los crímenes de Stalin, en una reunión del Partido Comunista le entregaron una nota enviada por alguien del público. La nota preguntaba: en ese momento estaba compitiendo ¿dónde estaba usted entonces? Norteamericano y occidental, en condiciones, bueno, la leyó más bien en voz alta en el micrófono la Coca-Cola siempre desde la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, 70, 80, hasta Michael Jackson, diría yo, pues ha sido la bebida preferida. En su momento de la juventud. Era evidente que nadie iba a levantarse. Un buen tanto de la mano de la política y de la diplomacia, que también ayudaron. Al decidir responder a la pregunta. Pues si te parece, vamos hablando un poquito del debate y de los aspectos. La anécdota más, bien podría ser apócrifa, que han trascendido más. Se ha hecho por ficción, señala de modo patético los lugares de que Khrushchev mantuvo fundamentalmente intacto el sistema staliniano, incluso cuando condenaba a Stalin. Y luego nos centraremos en y aunque libró de su fantasma al país, en lo que a él mismo se refiere, cuéntanos nunca cómo viste tú el debate y qué resumen nos puedes hacer del debate. Bueno, espero que este añadido las ideas clave. Bueno, pues las ideas son... Ese debate tiene lugar en el pabellón 2 que hemos visto al comienzo, donde los estadounidenses, aparte de llevar coches, pues, Cadillacs, Chrysler, tractores, todo tipo de artefactos, lo que montan es como una reproducción de una casa típica de un suburbio estadounidense. Y lo que quieren demostrar es lo bien que vive el obrero medio norteamericano en comparación con el soviético. Y justo cuando se paran, están visitando Nixon y Khrushchev esa casa, se detienen a hablar en una cocina que había montado la General Electric, y Nixon insistía mucho en los electrodomésticos que estaban a disposición de la ama de casa norteamericana, disculpa. Y ahí ya empiezan los primeros zascas, porque cuando Nixon dice nuestras amas de casa disponen de todos estos electrodomésticos y tienen lavavajillas que les hacen la vida más sencilla.
Y Khrushchev dice, nosotros no compartimos esa posición típicamente capitalista hacia la mujer. Diciendo, pues, son unos machistas, ¿no? Nixon, pues, dice, no, bueno, no se trata solo de la mujer, es hacer la vida mejor, fácil a todo el mundo, y además cualquier obrero estadounidense del metal puede pagar una casa como estas que cuesta $14,000. $14,000. ¿no? Y le hace $14,000. Y le hace el cálculo y dice, porque ganan $3 a la hora, pueden pagar $100 al mes y tal. Bueno, Khrushchev no se arruga, dice, el obrero soviético también puede ganar, puede pagar sus $14,000. Entonces, eso es como el primer round que se centra mucho en las condiciones de vida y en la libertad de elección de los productos. Porque además Nixon dice, lo interesante es que en Estados Unidos se construye de 1000 formas, en 1000 sitios, y no hay una autoridad central desde arriba que nos dice cómo tienen que ser los productos, las casas. Y Khrushchev replica diciendo, ya, pero en Estados Unidos las casas duran 20 años y luego enseguida o las cosas se quedan obsoletas y viejas, y aquí en la Unión Soviética construimos para los niños, para los nietos y los hijos, y hay cosas que no tienen que ser perecederas. Nixon intenta responder diciendo, bueno, ya, no es que se queden viejas las cosas en Estados Unidos, es que avanzamos tanto en la modernización que queremos cosas nuevas. Bueno, es una finta interesante. Y luego la segunda parte, que es la que recogieron las cámaras, continúa en el debate, haciendo referencia ya a la superioridad tecnológica de unos u otros. Dicen, es cuando Nixon está presumiendo de los logros tecnológicos y Khrushchev dice, un momento, que nosotros os hemos superado en cuestión de, pues esto, de satélites o de balística. Estados Unidos, dice Khrushchev, solo existe desde hace 50 años. Habéis llegado a un nivel estupendo, sois gente inteligente, pero la Unión Soviética solo lleva 42 y mira dónde hemos llegado. En 7 años os alcanzaremos. Y es cuando hace ese gesto que has comentado. Dice, sí. Cuando os pasemos, os saludaremos así y diremos adiós. Sí. Y pararemos y diremos, ¿queréis venir con nosotros? Así que, bueno, pues tienen esos en fin, duelos dialécticos muy interesantes en los cuales Nixon intenta insistir en la idea de la libertad, que no hay que tener miedo a las ideas, y Khrushchev, bueno, pues tampoco se queda atrás, diciendo, bueno, si vosotros queréis el capitalismo, eso no es nuestro problema, allá vosotros, pero nosotros, hay una convicción de que realmente el modelo soviético es mejor y que vamos a poder proveer de mejores bienes y de más calidad a todo el mundo. Y ya terminan luego con una conversación que es bastante técnica sobre lo que se está grabando, sobre el sistema de vídeo, porque Nixon insiste mucho en que, mira, esto se está grabando en vídeo, y Khrushchev dice, ya, pero estoy en desventaja porque mis palabras están en ruso y en Estados Unidos no va a llegar lo que yo estoy diciendo. Entonces llegan hay un intercambio un poco confuso en el que dice Nixon, no, todo lo que tú dices se va a leer, se va a escuchar, y todo lo que tú dices siempre llega a Estados Unidos, lo traducimos al inglés. Khrushchev dice, ¿de verdad me lo prometes? Sí, igual que las palabras de Nixon se van a poder escuchar por parte del pueblo soviético. Sí, prometido. Entonces terminan haciendo un acuerdo y dándose muy expresivamente un de manos. Correcto, comprometiéndose a que ese debate va a ser conocido por parte del público estadounidense en inglés y del público soviético en ruso. Sí. La parte estadounidense cumplió, la parte soviética, las palabras de Nixon fueron censuradas en parte, o fueron un poquito, no se permitieron con total transparencia. Bueno, realmente a mí esa parte me parece muy intensa. Ellos están muy relajados, aparentemente, pero bueno, ninguno de los dos pierde la sonrisa, pero está claro que cada uno quería llevar el agua a su molino. Eso está muy claro. Incluso sí. Esa parte, algunos analistas consideran que fue la parte que ganó Nixon en el debate, y consideran que el ganador final fue Nixon, pero por supuesto esto va por gustos. Hay gente que asegura que no, que fue una campaña propagandística para la Unión Soviética y que impulsó bastante la figura de Nikita Khrushchev. Khrushchev jugaba en casa y quizás sí ganó Nixon en el sentido de que él pudo hacer llegar su voz a un público soviético que no tenía tanto acceso a estos debates, a estos intercambios francos, no abiertos de opinión, mientras que en el público estadounidense pues había más, no sé, más costumbre, más posibilidad de informarse de lo que se pensaba en la Unión Soviética. Pero claro, es que fue un choque de gigante. El caso
como os dije al principio, es que este es el inserto que hemos hecho 4 meses después del vídeo original. Estaba yo leyendo un libro escrito por Richard Milhous Nixon cuando el expresidente invoca sus recuerdos del debate. Y este debate, que marcó una cierta tendencia en la carrera de Nixon, pues debió de constituir una experiencia interesante desde el punto de vista político incluso. En esta parte del libro que os voy a leer, este libro describe varios líderes que fue conociendo como vicepresidente y presidente de los Estados Unidos, pues como no podía ser de otra manera, dedica un capítulo a Nikita Khrushchev. Y en ese capítulo lo describe como un ser despiadado, sin dejar de sentir por él una cierta cercanía emocional que contrasta con su descripción. Si os parece, le voy a dar la palabra a Ricardo para que vosotros y vosotras podáis valorar la importancia de este apunte y podáis haceros una idea de que, pese a la distancia ideológica, estos dos comandantes en jefe pudieron establecer una relación política sin necesidad de involucrar a sus respectivos elementos militares. Voy con la lectura. El estalinismo hizo de Khrushchev un totalitario por temperamento tanto como por convicción. No toleraba ninguna oposición, ni de sus colegas en la lucha por el poder, ni de mí en un debate. Si se enfrentaba a una fuerza igual a la suya, trataba de ganar tiempo. Pero en cuanto percibía que había conseguido ventaja, la apuraba hasta el límite. En todas mis discusiones con él, se mostró completamente inflexible, sin ceder nunca un centímetro de terreno ni dejar margen para la negociación. En su espíritu, siempre tenía toda la razón y yo estaba siempre irremediablemente equivocado. Cuando le contesté en sus propios términos, en nuestra entrevista del Kremlin retrocedió. Cuando no contesté a sus fanfarronadas en el modelo de estudio de televisión, tomó por signo de debilidad el hecho de que me contuviera y lo explotó al máximo. Después de su representación agresiva delante de las cámaras de televisión, nuestra etapa siguiente en la exposición era el modelo de casa americana. Al entrar en el vestíbulo, observando los cuartos a ambos lados, continuó a la ofensiva. Nos detuvimos en la cocina, donde empezamos a hablar, créanlo o no, de lavadoras. Después de que se explayara afirmando que tener un solo modelo de lavadora era mejor que tener muchos, le dije: ¿no le parece mejor hablar de los méritos relativos de nuestras lavadoras que de los méritos de nuestros misiles? ¿No es esta la clase de competición que usted desea? Al oír la traducción, Khrushchev pareció enojarse. Me clavó el pulgar en el pecho y gritó: si esta es la clase de competición que deseamos, pero sus generales dicen que son tan poderosos que pueden destruirnos. Podemos enseñarle algo para que lo conozca: el espíritu ruso. Somos fuertes, podemos vencerlos. Y sobre esto también podemos enseñarles algo. Había arrojado el guante. Era el momento para deshinchar sus fanfarronerías. Para mí, ustedes son fuertes y nosotros somos fuertes, le dije apuntándole con el dedo para que le llegara el mensaje. Hoy, discutir quién es más fuerte no tiene nada que ver con la realidad. Si llegara la guerra, los dos perderíamos. Khrushchev trató de reírse de lo que yo había dicho, pero insistí. Espero que el primer ministro comprenda todas las implicaciones de lo que acaba de decir.
cuando coloca a una de nuestras dos poderosas naciones en posición tal que no le queda otra elección que aceptar que le dicten su conducta o luchar, concluí, entonces está usted jugando con lo más destructor que hay en el mundo. Respondió furiosamente, al punto que a veces parecía perder todo control de sí mismo. Pero como noté más tarde, nunca permite que su ira pierda el control, sino que la utiliza. Ahora la usaba para tratar de hacerme aparecer como el villano, advirtiéndome de que no lo amenazara y negando vehementemente que él hubiera lanzado un ultimátum. «Esto me suena como una amenaza», gritó. «Nosotros también somos unos gigantes. Si quiere amenazar, contestaremos a las amenazas con amenazas». Le dije que nuestro bando nunca se dedicaría a lanzar amenazas. Entonces me acusó de amenazarle indirectamente. «Habla de implicaciones», dijo, empleando deliberadamente en otro sentido la palabra que yo había usado. «Tenemos los medios a nuestra disposición. Los nuestros son mejores que los suyos. Son ustedes los que hablan de competir. ¡Da! Le contesté que todos conocíamos el poderío de la Unión Soviética, pero puse de relieve que en la era nuclear las diferencias marginales, en un sentido u otro, no tienen importancia. Jrushchov pronto se dio cuenta de que no ganaría nada continuando por ese camino y trató de terminar la discusión. Sin entusiasmo, dijo: «Queremos paz y amistad con todas las naciones, especialmente con América». La suspicacia era un elemento fundamental de su naturaleza. Cuando dejamos el modelo de casa americana, Donald Kendall, presidente internacional de Pepsi-Cola, le ofreció un vaso del producto de su compañía. Lo miró con desconfianza y no quiso beber hasta que yo lo hice primero. Una vez lo hube probado, engulló un vaso entero sin respirar. Mi encuentro con Jrushchov, en lo que se llamó el debate de la cocina, me convenció de que era un totalitario brutal y visceral. Nunca se contentaba con decir lo que quería y permitir que yo dijera a mi vez lo que quisiese. Se sentía impelido a provocar disputas para someterme e intimidarme hasta imponerme silencio. No por la lógica de sus argumentos o la elocuencia de sus palabras, sino por la fuerza de su fanfarronería y la gravedad de sus amenazas. Esta caracterización puede parecer áspera a quienes recuerdan que inició el periodo de censura ligeramente suavizada, conocido por el deshielo, y que denunció las matanzas injustas de los años de Stalin. Pero ninguno de estos episodios contradice la descripción que acabo de hacer. Ambos la confirman. Durante el deshielo, Jrushchov permitió una mayor libertad de expresión en literatura y arte, pero se reservó el privilegio de determinar lo que podía criticarse y lo que no. Muchos de los horrores de la era de Stalin eran caza libre, pero no lo eran menos los que continuaron en la era de Jrushchov. Este aplicó estrictamente sus reglas literarias, pues sabía cuán difícil es dejar cierta libertad a los intelectuales sin que se convierta en una bola de nieve que crece al rodar. Una vez dijo a un grupo de escritores que la Revolución de Hungría de 1956 habría podido impedirse si el gobierno hubiese fusilado a unos cuantos escritores que fomentaban el descontento. Si algo se presentara en la Unión Soviética, agregó mirando fríamente a los intelectuales, mis manos no temblarán. De igual modo, en su informe secreto ante el Congreso del Partido Comunista en 1956, Jrushchov no denunció el reinado de terror de Stalin debido a un imperativo moral que acabara de descubrir. Lo hizo como parte de un juego político bien calculado, escogiendo cuidadosamente las palabras.
Jrushchov nunca condenó la brutalidad de Stalin por sí misma. Señaló con aprobación que Lenin recurrió implacablemente y sin vacilar a los métodos más extremos. Llegó incluso a señalar que la liquidación de las desviacionistas de derechas fue uno de los grandes servicios de Stalin al comunismo. Denunció solamente aquellos crímenes en que se pudiera implicar a sus rivales políticos. Al deformar la historia de las depuraciones de Stalin, la empleó para llevar a cabo su propia depuración. El disidente exiliado Vladimir Bukovsky ha contado que mientras Jrushchov denunciaba los crímenes de Stalin, en una reunión del Partido Comunista le entregaron una nota enviada por alguien del público. La nota preguntaba: ¿dónde estaba usted entonces? La leyó en voz alta en el micrófono y gritó: ¿quién ha escrito esta nota? Por favor, que se levante. Tras un momento, era evidente que nadie iba a levantarse. Muy bien, dijo Jrushchov, al decidir responder a la pregunta. Yo estaba donde usted está ahora. La anécdota bien podría ser apócrifa, pero sea hecho o ficción, señala de modo patético que Jrushchov mantuvo fundamentalmente intacto el sistema staliniano, incluso cuando condenaba a Stalin. Y aunque libró de su fantasma al país, en lo que a él mismo se refiere, nunca consiguió ahuyentarlo. Bueno, espero que este añadido os parezca interesante. Esto ha sido todo. Seguimos con el vídeo. Estamos viendo el parque. Con Sí. vistas muy interesantes. Estamos viendo algunas zonas un poco más especiales. El Airfit, que es un gimnasio donde se practican diferentes especialidades de gimnasia y demás, y artes marciales. Y esto que es el parque de hielo. El parque de hielo donde indudablemente todos los moscovitas, todos los rusos ahora, pues disfrutan, por un lado, pues de una zona de patinaje, que además yo creo que durante el invierno se extiende más allá del parque y se preparan algunas de las calles para que la gente pueda patinar. Y luego en el interior se pueden observar los partidos del máximo interés para los rusos, que son los partidos de hockey, porque a fin de cuentas es uno de los deportes nacionales de los soviéticos y ahora de los rusos también. Entonces este es un lugar de bastante interés. Me dijiste que no te dio tiempo en tu visita a visitar el parque, ¿verdad? No te llevaron a ver el parque. No llegué, y eso que no está lejos del centro. Esto está como a una hora y media caminando desde la Plaza Roja. Sí. Y si uno va en metro, lo hablamos, se llega enseguida. Entonces es un parque urbano realmente muy metido en la ciudad de Moscú, pero yo todavía tengo pendiente visitarlo en la realidad. Lo estoy visitando hoy gracias a ti. Pues sí, no, la verdad es que yo creo que es un parque que visitamos, que llegamos a visitar, no por esta parte, sí. Entramos por otra zona, no sí. Llegamos a esta parte porque el parque es inmenso y la verdad es que merece la pena. Y sobre todo, una de las cosas que no se debe perder el visitante es la parada del metro. A ver si luego podemos hablar un poquito del metro de Sokolniki. Otro de las zonas que merece la pena, vamos a ver dónde la tenemos aquí, es... Bueno, hay una especie de museo. A ver si podemos ver. Estas serían las traseras del museo. Bueno, esta está la entrada principal. No se ve mucho porque el árbol no deja ver la fachada y no se puede ir más adelante con Google Earth. Pero bueno, hay un museo. Dices tú que hay algo de caligrafía en el interior. Sí, claro, de las muchas cosas que hay dentro del Parque de Sokolniki, hay un museo de caligrafía que es único en el mundo, que tiene muestras de caligrafía artística de todo el planeta, ¿no? Es una de las grandes atracciones. No sé si es exactamente este edificio, podría ser, porque hay mucho. Vale. Luego hay mucha variedad de árboles también. Pues sí, todo el parque es como una especie de jardín botánico también. Árboles. Sí, he leído que hay como 70 de tantas especies de pájaros también se pueden ver por ahí pues erizos, liebres,
Esta es la trasera Ujú. de ese supuesto museo, bueno, del museo, está puesto Sí. como museo, no sabemos si es el de caligrafía, pero desde luego la verdad es que tiene pinta de tener una cantidad de cosas para visitar tremenda. Bueno, y una de las, bueno, también tenemos una iglesia, no podía faltar. Una vez que nos dedicamos a cultivar el cuerpo, también tenemos que cultivar el alma, así Bien, que vamos a ver la iglesia de la de Resurrección. la resurrección, sí. Vamos a acercarnos un poquito más para verla un poco más de cerca, porque las iglesias ortodoxas son, la verdad, muy bonitas, muy chulas de ver. Incluso en el interior suele haber exposiciones de iconos o iconos simplemente que se pueden visitar y contemplar tranquilamente. Y bueno, es una de los puntos fuertes del arte soviético y ruso. Ujú. Típica iglesia ortodoxa, desde luego, sí. Bueno. Y por último, tenemos aquí esto. Esto es un museo de la URSS. Ujú. Es un museo de la URSS. Y bueno, la entrada se ve aquí arriba a la derecha y vamos a ver si podemos ver algunas de las imágenes, ¿no? Esta sería la imagen de la entrada, donde se ve la duración de este periodo soviético de 1917 a 1991. Esto es la palabra museo escrita en cirílico y bueno, pues esta es la entrada principal. No es un museo muy grande, por lo que se ve, Ujú. solo tiene 2 o 3 estancias, pero bueno, sirve para recordar, pues una imagen típica sería esta, ¿no? Un despacho bueno, un nomenclaturista, seguramente, no creo que sea la dacha de Stalin, pero podría ser porque aquí también se ve un casco de un cosmonauta, como dicen ellos, y podría ser el sitio de recreo de Stalin, ¿no? Sí. Con la imagen de Stalin aquí en primer plano y la Ujú. de Lenin un poquito más a la derecha. ¿Te sugiere algo esta imagen, Carlos? Bueno, claro, muchas cosas, ¿no? Pues precisamente una especie de revival soviético en unos tiempos muy diferentes y estoy viendo toda una serie de, Sí, sí, de signos, de iconos, ¿verdad? La gorra ahí de sí, 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 oficial, parece que hay un teléfono de época, el tocadiscos, sí, bueno, un poco para la nostalgia, ¿no? De los tiempos soviéticos. ya lo creo. Los teléfonos eran muy importantes. Estos fueron unos elementos de poder que casi todos los nomenclaturistas rivalizaban por el número de teléfonos que tenían en sus despachos. Ujú. Y realmente, pues bueno, cuanto más teléfono, pues más importante eras en la jerarquía soviética. La segunda imagen es un poco más entrañable, un poco más familiar. Esta sí que puede ser una casa media alta quizás, Ujú. de una persona, un soviético, quizás en los primeros años de la revolución, o por ahí, ¿no? Por el tipo de mobiliario y demás, aunque aquí hay una radio, que esta radio ya es un invento posterior. Bueno, pues el ambiente típico de un hogar soviético, ¿vale? Sí, y un cuadro arriba que parece que evoca la dacha, ¿no? Que también es como la otra Sí, gran sí. zona de, bueno, La dacha es la casa de campo, es el retiro de los fines de semana donde pues la mayor parte de los nomenclaturistas eran los privilegiados que estaban en la parte alta de la administración soviética, bien porque controlaban el partido, bien porque controlaban algún ministerio y bueno, pues todo nomenclaturista que se preciase tenía que tener una dacha. Y ahora mismo también los rusos también son muy aficionados a tener una segunda vivienda en los alrededores de Moscú. ujú. Y la tercera imagen, esta es otra fachada, es la de un colegio, ¿no? Un Ujú. colegio antiguo, un colegio pues, donde se ve hasta el uso de tinteros con tinta. Seguramente las tapas de estas mesas se levantaban para meter en el interior pues los compases, los bolígrafos, los lapiceros, todos los elementos con los que un estudiante tenía que lidiar, ¿no? En sus clases.
¿A ti te sugiere? Sí, el atlas de geografía aquí en primer plano. Sí, sí. De los uniformes. Unos uniformes que están ahí colgados, claramente diferenciados, seguramente para diferenciar ciertos trabajos. Y bueno, y por fuera pues se ve la vista del parque, que siempre tiene unos jardines muy bien cuidados, perfectamente cuidados. Bueno, pues vamos a ir ya acabando esta visita al parque Sokolniki. Y bueno, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, si te parece, de este debate, de esta exposición de arte, de productos de consumo norteamericanos en Moscú? ¿Cómo te parece a ti que tuvo un cierto impacto en la geopolítica de estas dos superpotencias? Bueno, debió de ser positivo para las relaciones de ambos países porque poco después Khrushchev viajó a Estados Unidos y hizo el famoso viaje, creo que fue en septiembre del mismo año 59, estuvo 10 días y es un viaje que dejó muchísimas anécdotas y que da para otro, para otro programa o casi 2 programas. Sí. Y la distensión avanzó hasta que, como solía ocurrir en la Guerra Fría, que a veces es cíclica, se pasó a una etapa de nueva tensión en el año 60 y 61 con una serie de acontecimientos que van a culminar con la crisis de los misiles del 62. Pero a corto plazo fue un paso importante. Y luego fue una exposición muy visitada. Creo que pasaron como 1 millón de personas a ver los productos estadounidenses y en ese sentido seguramente fue un éxito propagandístico para los norteamericanos y eso también forma parte de la geopolítica, la propaganda y la buena imagen que se da, ¿no?, del país. De hecho, desde el punto de vista cultural, el boom de la cultura americana, del estilo de vida americano, de la ropa, de la música, el rock and roll, que ya empezaba en aquellos momentos a despuntar, pues fue, un estándar que hizo que la propaganda soviética se viese resentida cuando se comparaba con la norteamericana, ¿no?, con el estilo de vida norteamericano. O sea, que en ese sentido yo creo que fue un cierto éxito de los Estados Unidos a largo plazo, aunque a corto plazo las cosas pues estaban muy mediatizadas por el Sputnik, como tú has mencionado, y por el avance de la maquinaria pesada, de la industria pesada, ¿no?, que estaba despuntando de manera muy considerable. Bueno, una de las cosas que no he podido encontrar aquí en Google Earth, pero que pondremos alguna imagen después, es el metro de Sokolniki. Y es que realmente el metro de Moscú es una visita que cualquier turista no debería perderse. Y la primera línea de metro, el primer tramo del metro salía del parque Sokolniki y seguramente iría hacia el centro de Moscú. ¿Quieres mencionar algo del metro de Moscú? ¿Tienes alguna idea de la importancia que pudo tener el metro de Moscú? Sí, bueno, como has mencionado, justo aquí empieza la historia del metro de Moscú en el año 1935 y esa línea todavía existe, es la Sokolnikaya, que cruza Moscú en diagonal, ¿no?, como del noreste al suroeste, una diagonal en 5 paradas estás en la Plaza Roja y luego continúa. Y claro, las estaciones de metro de Moscú muchas de ellas son auténticos museos, son joyas artísticas y la de Sokolniki que concretamente pues tiene mármoles de distintos tonos de gris, mármol así más de colores claros, tiene sus pilastras o columnas, tienes unas bóvedas de entrada. Se trataba también de nuevo de propaganda, de demostrar que el transporte colectivo urbano en una ciudad soviética no tenía nada que envidiar a los de ciudades como Nueva York, Londres o París. Así que aunque es una cosa que yo no visité tampoco en su momento, en mi muy breve estancia en Moscú, tengo pendiente, claro. Pues es una cosa muy interesante de ver. Es impresionante también las escaleras mecánicas son larguísimas y creo que desde el principio ya funcionaba con escaleras mecánicas y con aire acondicionado, lo cual para la época tuvo que ser, algo espectacular. Luego las casas
serían pues como las que hemos podido ver, ¿no? Muy modestas, pero toda la obra pública que se concentró en esos años en el metro, que por otro lado también servía como refugio para los ataques antiaéreos, pues realmente merece la pena una visita y las estaciones, la mayoría de ellas, son espectaculares. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nada más. Hemos dado un repaso al debate de la cocina. No hemos querido tampoco entrar muy en detalle de lo que pudo ser el 20 Congreso y el discurso secreto, pero bueno, eso lo contaremos en otros episodios. Ni por supuesto el viaje posterior como devolución de esta visita, el que realizó Khrushchev a Estados Unidos, porque realmente tiene muchas anécdotas y muchas cosas que contar. Nada más, ya para despedirnos de nuestros amigos, si quieres hacer un último comentario o un colofón para esta visita. Adelante. Si quieres, Alejandro, y aquí estamos viendo esta imagen, pues que nos sirve para recordar un poco a más largo plazo el origen del parque, ¿no? Sokolniki significaría algo así como halconeros o cetreros, porque en origen era un bosque donde cazaban los zares y tenían ahí sus especialistas de la cetrería, y así fue durante varios siglos, y en 1878, aproximadamente en la época que nos sugieren estas imágenes, el parque pasa a ser propiedad de la ciudad de Moscú y se convierte pues, en un sitio muy, muy popular, donde siempre ocurren cosas, en verano, en invierno, se celebran fiestas de carnaval, la entronización de Alejandro III, del zar, hasta que luego, bueno, pues en tiempos soviéticos, a partir del 31, se le da un poco el perfil más actual, ¿no? Como centro de cultura y de ocio para toda la población moscovita. Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por tu participación y esperamos contar contigo en algún otro episodio, si ello es posible. Y nada más, nos despedimos, amigos y amigas. Esto ha sido todo lo que queríamos contar de este debate de la cocina, de este Kitchen Debate. Y bueno, pues os vemos en otro episodio contando algunas cosas relacionadas, como siempre, con la Guerra Fría. Hasta pronto. Muchas gracias, Alejandro, y a todos. Hasta pronto. Vice President Nixon escorts Soviet Premier Khrushchev on a preview of the United States Fair at Skolniki Park in Moscow. It's the official opening of the American Exposition, counterpart of the Soviet Trade Show in New York, and dedicated to showcasing the high standard of life in our country. But on this occasion, traditional diplomacy goes by the board, and the story of the fair itself is eclipsed by a crackling exchange between Nixon and Khrushchev, begun off-camera and finished off before the American Ampex color videotape recorders. Every aspect of the Cold War and Soviet-American rivalry is argued in blunt and forthright terms. The threat of atomic warfare, diplomacy by ultimatum, economic progress. Says Mr. Key, the Soviet will overtake America and then wave bye-bye. Both Khrushchev and Nixon appear to enjoy themselves. Says Khrushchev, he is a communist spokesman dealing with a capitalist lawyer. All that I can say, from the way you talk and the way you dominate the conversation, you would have made a good lawyer yourself. But the culmination is agreement that both nations should hear the startling debate uncensored. All of these reporters here
We have every word that you have said, every word that you have said has been taken down, and I will promise you that every word that you have said here will be reported in the United States, and they will see you say it on television. Но я видел, я сомневаюсь, поэтому я хочу, чтобы вы, вице-президент, что вы даете слово, что моя речь тоже будет записана на английском языке. Будет, нет? Certainly it will. Certainly. Yes. Right, right. In fact, and at the same token, everything that I say will be recorded and translated and will be carried all over the Soviet Union. That's a fair bargain. Все будет на русском языке.